Buenas tardes, mi nombre es Luis Arturo Maya Noguera. He propuesto una experiencia la cual se ha obtenido a través de estos años de diálogo con la enseñanza y en la posibilidad de construir una propuesta que sea en la medida posible innovadora. La pertinencia de esta propuesta reside en que hace varias décadas que estoy dedicado al tema de la enseñanza, tratando de combinar la enseñanza-aprendizaje como un todo. Es decir, a partir de que se hizo en la Universidad Cooperativa de Colombia la especialización en docencia universitaria hace una década aproximadamente, siempre nos preguntamos la posibilidad de carburar de manera unitriádica el concepto de la formación y el concepto de la enseñanza-aprendizaje. Y partiendo a partir de tres elementos fundamentales, si se puede decir elementos como tal, como es el saber, el hacer y el ser. En el aula de trabajo se ha trabajado en equipos que posteriormente se convertirían en la propuesta MISEA, en la metodología interdisciplinaria centrada en equipos de aprendizaje. Para esa época trabajábamos en equipos hablando de que un equipo es diferente a un grupo, en la medida en que el equipo tiene objetivos específicos, objetivos de común acuerdo entre los actores que participan del equipo y en donde el director del equipo, el entrenador del equipo, también le apuesta con sus dirigidos al gana-gana. Es decir, en otras palabras, si gana el equipo, gana el entrenador, gana el facilitador y en ese orden de ideas la enseñanza se produce desde el punto de vista intencionado. La propuesta, si bien es cierto, los docentes, los que nos dedicamos al tema de la enseñanza, que estamos en el tema de la enseñanza-aprendizaje, recordando lo que decía un pensador, enseño y cuándo aprenderé. Estamos con esa pregunta, con esa inquietud permanente y digamos para utilizar como un símil comparativo para nosotros los docentes, los maestros, los profesores, la enseñanza es como el buitre que a los artistas le roe el hígado en la pregunta pertinente y permanente de cómo llegar a los estudiantes, cómo aprender con ellos en una doble vía, es decir, que no solamente sea desde el docente con la actitud tiránica y punitiva de su conocimiento, sino que el estudiante también participe dentro de ese proceso. La dimensión a partir de los resultados del proceso de aprendizaje pues se mide en lo que se ha obtenido, es decir, si hay unas competencias que se han logrado. En otras palabras, se trazan unos objetivos, sin hablar de que el programa sea de objetivos, pero hay un objetivo determinado y es lograr una competencia. Dentro de todas estas propuestas, trabajamos con los estudiantes en una recopilación, análisis, sistematización y confrontación de la información contenida en la ley, en la jurisprudencia, en los decretos, en las resoluciones. Mi trabajo se centra fundamentalmente en la formación del conocimiento de los estudiantes de pregrado en la Universidad Cooperativa de Colombia, en el tema del derecho laboral individual, en el tema del derecho laboral colectivo, en la inquietud permanente del derecho procesal laboral y por supuesto de la seguridad social. Se parte de casos problemáticos o temas concretos que se van a desarrollar a partir de la jurisprudencia y bajo esos ejes cognitivos, bajo esos ejes programáticos y bajo esos ejes epistémicos de conocimiento que se desarrollan en la jurisprudencia frente a un caso concreto, se parte inmediatamente un análisis que se centra fundamentalmente de la siguiente manera. Tomamos una jurisprudencia y esa jurisprudencia la vamos a analizar en varios escenarios. Un primer escenario, un resumen sintético de los hechos. Pero porque es sintético no significa que sea un resumen vacío.
Debe ser un resumen donde se muestre lo necesario, lo suficiente, es decir, hablando en la propuesta intencionada de nuestra universidad, lo que contengan ese resumen sintético de los hechos, lo mínimo, lo necesario y lo suficiente del caso. Posteriormente de los hechos se parte de otro trabajo y es el planteamiento del problema jurídico. El planteamiento del problema jurídico es una pregunta que al del desarrollo de la jurisprudencia nos va a llevar a unas respuestas pertinentes o negativas o positivas. Es decir, no sabemos cómo se va a terminar este tipo de jurisprudencia y este tipo de análisis. Posteriormente de ello, pues hay unos roles, todo esto se trabaja en roles de aprendizaje, es decir, un equipo de trabajo va a trabajar, valga la redundancia, va a trabajar el resumen del caso, otro equipo hará el planteamiento del problema, el planteamiento jurídico del problema, otro equipo se va a dedicar a trabajar el argumento de partes. El argumento de parte reside en lo que dice el actor, lo que pretende el actor con su argumento jurídico, en la réplica de la demanda, lo que contesta el demandado con su argumento jurídico desde su punto de vista jurídico, legal, jurisprudencial, desde el punto de vista digamos, de los principios, de los valores, etc. Hay un debate y hay una discusión. Finalmente hay otro rol que lo asumen obviamente los estudiantes trabajando en equipo, y ese rol se va a plantear en el tema de la solución del caso. Y la solución del caso la dan fallo de instancia. En el fallo de instancia encontramos que puede ser de primera instancia o de única instancia, va a la segunda instancia y finalmente llega al órgano de cierre, que es el órgano de la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, dependiendo el tema que estemos trabajando. Finalmente ya hay un fallo, ese es un fallo de un órgano de cierre, se conoce la resolución del problema, puede ser positivo, puede ser negativo. Finalmente hay un rol muy interesante que los estudiantes van a desarrollar la competencia del ser, en la medida en que harán un pensamiento crítico reflexivo. El pensamiento crítico reflexivo es la visión que tiene el estudiante levantado, por así decirlo, en los hombros de la jurisprudencia, mira mucho más allá para definir si esa resolución del problema, del tema concreto, del asunto, del caso que se ha manejado, está de acuerdo o está en desacuerdo, de acuerdo, pues en la medida en que lo analiza desde su punto de vista y da una opinión del caso. Así se trabaja entonces la jurisprudencia casuística bajo casos concretos. Pero de igual manera lo trabajamos con la lúdica. La lúdica, en la medida en que se trabaja en esta experiencia que de pronto no es propia, que es una experiencia que se recoge de muchas experiencias, lo trabajamos con agendas de trabajo. Las agendas de trabajo se desarrollan a partir también de ejes protagónicos, de roles que se van a manejar en el tema. En las agendas de trabajo tenemos un rol de un cronometrista, es decir, un estudiante que va a asumir un rol en el cual va a medir el tiempo de la agenda. Hay que planear el tiempo de la agenda. Hay un cronometrista que nos va a señalar el tiempo de la agenda. Posteriormente, al tiempo de la agenda se van a señalar unos roles. Entonces viene un equipo que es el explicitador. Ese equipo es el que va a plantear el tema desde el punto de vista, digamos, de ellos, plantean su tema de investigación desde el punto de vista de la cátedra magistral, que obviamente va a combinarse con la participación activa del auditorio, pero desde el punto de vista magistral se propone el tema a desarrollar. Una vez desarrollado el tema, se va a recoger esa sustentación desde la magistralidad, en el sentido en que se va a recoger el tema haciendo un afianzamiento del tema. Ese afianzamiento del tema es clave, porque allí se va a manejar a partir de diversas formas de la didáctica para poder afianzar los temas planteados por ese primer equipo explicitador. Allí entraría a jugar un papel importante la lúdica o la entrevista
o la investigación o un trabajo de creativo de juegos para tratar de hacer algo agradable y pertinente en ese tipo de exposición. Una vez trabajado esa relativización, encontramos en cuanto a hay un rol pues de atención al público, un rol de refrigerio, por así decirlo de alguna manera, desde un dulce, una atención, para lograr ¿qué? Integración del auditorio e integración también del equipo que está explicitando. Finalmente, habrá un tema de conclusiones, habrá un tema de participación del auditorio y logramos entonces que se integre el profesor, el docente y los estudiantes en dos ejes fundamentales, en la construcción del conocimiento y en la construcción del saber, desde su punto de vista colaborativo, que esa es la clave del tema, es decir, una construcción, un constructus de un conocimiento, de una enseñanza desde el punto de vista colaborativo. Últimamente, pues a raíz de la apropiación del tema de la educación bajo el concepto de las competencias, la formación en competencias, se centra básicamente el trabajo en la competencia del saber, el ser y el hacer en un espacio direccionado. Esa es la experiencia que tratamos de desarrollar con algunos equipos de trabajo. Nos ha dado unos buenos resultados porque al final se entrega una rúbrica como una evidencia, como un indicador y una evidencia a través de diferentes formas en las que se encuentra, entendiendo que la rúbrica no es más sino el pretexto para que profesores y estudiantes dialoguen de los resultados de un objetivo que se han propuesto. Esa sería el tema de mi experiencia significativa en el tema. Muchas gracias.